cristiano que por sus años de servicio se va ingriendo. El cristiano por su larga hoja de impecabilidad se va ingriendo. El cristiano por sus muchos frutos en el ministerio se va ingriendo. El cristiano por todos los dones y ministerios recibidos de Dios se va ingriendo. Es un siervo a punto de caer. Solamente podemos mantenernos en la gracia de Dios a partir de la conciencia de nuestra falibilidad. Y encontramos que el pecado sitúa al hombre en la premeditación pecaminosa. Y sin perder Romanos 7, vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad, el liberalismo moderno dice que nadie es malo por naturaleza. El liberalismo humano con una vara mágica absuelve a todos los hombres de ser malos. Y claro está, si no hay creador, si el mundo no obedece a ningún plan, si no hay ninguna finalidad que está rigiendo toda la cosa, nada puede ser malo. Algo puede ser malo dentro de un sistema, dentro de un orden, dentro de un conjunto organizado, estructurado, con un sentido específico para llegar a un final específico. Alguien puede ser malo en ese sentido, pero nada puede ser malo. Es una pila de piedras. ¿Qué piedra puede estar mal puesta? Es una pila de piedras. ¿Qué piedra puede estar mal puesta? ¿Hay alguna piedra que puede estar mal puesta? ¿Una pila de piedras? Para que haya una piedra mal puesta, las piedras tienen que estar organizadas en un edificio, un templo, una pared, algo. Entonces puede haber una piedra mal puesta, pero en una pila de piedra no puede haber piedra más fuerte. Si para los evolucionistas el mundo es un concurso de átomos y de moléculas, de partículas que van chocando fortuitamente en el espacio y en el tiempo y formando lo que salga, no puede existir el bien, no puede existir el mal, no puede existir la virtud, no puede existir la santidad, no puede existir nada en absoluto, no puede existir nada en absoluto. La única cosa que puede existir en tal mundo es el capricho. Y el que se levanta dentro de esa filosofía de fortuidad a plantearle a la humanidad un camino que hay que seguir porque es justo, lo hace por capricho, porque su filosofía no le da fundamento para decirle a nadie que este es injusto y aquello es malo. Ser rectificador de la vida de la sociedad a partir de la evolución es un capricho. Porque si la evolución es verdad, no puede haber nadie mal puesto en la sociedad. Ahora, si el mundo tiene un creador y todo lo ha planeado, lo ha diseñado y todo lo ha creado conforme a su plan y su orden, y todo tiene un sentido bien definido y un objetivo bien definido, existe el bien, existe el mal, y tú puedes estar mal puesto. Ahora, el hombre quiere desaparecer la categoría del mal de su pensamiento, pero Dios mantiene la categoría del mal porque Él fue quien lo hizo todo. Sabe cómo lo hizo, para qué lo hizo, con qué sentido lo hizo
y sabe cuando algo está en contrasentido con lo que él hizo. Y como él sabe cuando algo está en contrasentido con lo que él hizo, pues nosotros podemos quitar el concepto de mal de nuestra cabeza, pero del cabeza de Dios no. Entonces dice aquí que Dios, mirando a los seres humanos y su manera de proceder en la vida y su manera de proyectarse en su historia, Dios declara, afirma y proclama que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y a mí me llama la atención que en ningún momento aparece aquí lo que es la conducta externa. Acá aparece el proceso interno, la intención, el pensamiento, la predisposición interna del corazón premeditando el mal continuamente. Hay una sistematización en los procesos subjetivos e intersubjetivos en la cual los hombres secretan pensamientos y sentimientos de premeditación maliciosa, mala. En una parte de la Biblia se habla una sola señal. En la Biblia se habla, dice, estas señales. Pero en ningún lugar se habla de la señal. Ahora dice, si usted observa, no hay ningún texto que habla de la señal. La Biblia habla de estas señales, pero sí habla de un solo espíritu. Aleluya. Porque eso es la clave. Y vamos a volver un poquito más adelante. En el versículo 4. Y vamos a ver que en relación con los dones, ministerios y los señales, se enfatiza diversidad, no unicidad. Se enfatiza diversidad, pero cuando se habla del medio en el cual toda esa diversidad tiene que moverse, se enfatiza la singularidad del Espíritu. Entonces dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, alguien quiere quitar la unicidad del Espíritu y meterlo en los dones. No es así. El Espíritu mismo, el propio Espíritu enfatiza en relación con los dones la diversidad. Y en relación con el Espíritu, la unicidad. Porque la unidad de los dones está en el Espíritu. Y como la unificación de todo lo que tiene está en el Espíritu, no se enfatiza la unicidad de los dones, sino la unicidad del Espíritu. Entonces dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Porque hace falta que el mismo Espíritu está obrando en todos los que tienen dones para que todos convergen, estén unánimes, que estén complementándose en un ministerio unidos. Entonces, el Espíritu enfatiza la diversidad de los dones, pero la unicidad del Espíritu que está utilizando a todos los que tienen esos dones. Entonces dice en el versículo 5, hay diversidad de ¿qué? Ministerios. Así que a la hora de hablar de dones, a la hora de hablar de ministerios, se enfatiza ¿qué cosa? La diversidad. Pero entonces, ¿qué dice? Pero el Señor es el mismo. Cuando dice la palabra Señor, está diciendo, el que controla a todos los que tienen ministerios, aleluya,
el que controla a todos los que están ministrando es uno solo. Y como el que controla a todos los que están ministrando uno solo, entonces ¿qué pasa? El movimiento de todos ellos es ¿qué tipo de movimiento? Un movimiento armonioso, un movimiento convergente, un movimiento unánime, un movimiento complementario. La complementariedad, la unanimidad, la armonía, la convergencia de los movimientos que producen los dones y los ministerios depende de que todos están siendo controlados por el mismo Espíritu. Y cuando todos están siendo gobernados y dirigidos por el mismo Espíritu, esto es lo que hace que los movimientos convergen, se complementan, se hacen unánimes y entonces va apareciendo el cuerpo, un solo cuerpo. Entonces no es la organización denominacional la que da la unidad a la iglesia, es el bautismo. Y Satanás nos ha desviado de la base porque nosotros hemos tenido que buscar la organización denominacional para conseguir la unidad, porque nos hemos despistado de la base espiritual al poner una sola señal. Al poner una sola señal, estamos despistados. Tenemos que enfrentar un solo espíritu para encontrar en este solo espíritu nuestra unidad como cuerpo de Cristo y este sentido coherente, armonioso del ministerio en estar todos rendidos al mismo espíritu y ser todos dirigidos por el mismo espíritu. Entonces, dice en el versículo 6, hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace toda cosa en todo es el mismo. Aleluya. Ahora, aquí está la Trinidad metida. Aquí está la Trinidad. El Espíritu, el Señor y Dios. La Trinidad que siendo tres, ¿qué cosas son? Uno. Y entonces ahora cuando ellos están operando en nosotros, en la misma forma que ellos son tres en uno, nosotros somos muchos y a pesar de ser muchos, somos uno, porque estamos integrados por el Espíritu. Ahora, ¿qué dice? Ahora el versículo 18. Espérate. Vamos a... El versículo 14. Es aquí una cosa. ¿Cuál a usted le gustaría que tuviera una vara mágica? Y yo vengo y digo, Samuelito, que Samuelito sea un gigantesca oreja. ¡Págala! Y entonces se desaparece nariz, ojo, pierna, todo, y aparece una oreja linda, grandísima. Una oreja. Lili, ¿qué usted haría con un esposo que es una oreja gigantesca? Bueno, este es el problema del solo señal, ¿entiende? Convertirlo todo en una señal. Mire, dice en el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque
Dijimos ahorita, la diversidad es la precondición de la complementariedad. ¿No es así? La diversidad es la precondición de la complementariedad. Tenemos que tener diferentes tipos de miembros y órganos para producir una complementariedad de organismo. Si todo se vuelve una oreja, o todo se vuelve una nariz muy grande, pues no hay cuerpo. Para que haya cuerpo tiene que haber diversidad. Pero esta diversidad tiene que estar como integrado. Una diversidad integrado. ¿Qué es lo que es un cuerpo? Un cuerpo es una diversidad ¿qué? Integrado o integrada. Ahora bien, dice aquí, que no es un solo miembro, sino muchos. Entonces dice en el versículo 16, porque, versículo 17, pero si todo el cuerpo fuese ¿qué? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? En el cuerpo necesitamos oreja, oído, olfato y todas esas distintas cosas de forma que integrado, ¿verdad? Para que haya cuerpo. Entonces, no podemos enfatizar un don. Porque si estamos enfatizando un don, estamos produciendo una monstruosidad. Tenemos que enfatizar lo que la Biblia enfatiza. Una diversidad de dones y ministerios integrados en un solo espíritu. Una diversidad de dones, una diversidad de ministerios integrados en un solo espíritu. Ahora dice, después que tenemos esta diversidad de dones y esa diversidad de ministerios y esa diversidad de operaciones, y yo pienso en esas operaciones como intervenciones coyunturales y oportunas del Espíritu Santo en circunstancias críticas en que la mente humana y los recursos humanos no pueden. Entonces, cuando la mente humana, los recursos humanos están frente a una coyuntura en la cual la iglesia está en jaque, se puede decir, interviene el Espíritu y hace una operación. Aleluya. Y nos quedamos boca abierta, viendo los resultados, como cuando Saulo de Tarso acabando con cartas y haciendo, dice, desolando la iglesia por aquí y por allá, y todo el mundo corriendo. Y entonces allí está una cosa que nadie, bueno, ¿y qué hagamos? Entonces hace aleluya, hace una intervención ahí y sale al pase de Saulo de Tarso y actuó aquello y de pronto un apóstol. Ese se llama operación, ¿cómo se llama? A ver, ayúdame, chicos. Ahí mismo. Operación rescate. Operación rescate. Óigame, si la iglesia, en vez de estar nosotros aquí con tanta lucha intestina y con tanta malicia y envidia y tanto metiéndonos en cosas que no nos interesan y hablando de cosas que no sabemos
si estuviéramos todos en el Espíritu como tenemos que estar, estuviéramos teniendo operaciones de rescate aquí en Cuba, que hay que decirlo a usted. Pero estamos demasiado metidos en nuestra nariz en cosas que ni conocemos ni nos interesa. En lo que tenemos que estar no estamos. Pero una iglesia no puede andar sin operación de Espíritu. Porque en ciertas coyunturas las medidas normales, rutinarias, no están en jaque. Y si no hay una operación del Espíritu, se queda trancado la iglesia y la empresa misionera. Pero cuando la iglesia está en el Espíritu, aleluya, cuando la iglesia está en el Espíritu, con aquella operación rescate, cuando Pedro y Juan están en la cárcel y todo el mundo está la prohibición de que no se puede seguir predicando, porque el que se predique, su pie no va a tocar tierra para llegar a la cárcel. Y entonces está en jaque. Prohibición. Y cuando el Señor hace así, sacudió aquella cárcel. Mire qué clase de sacudida, que las cadenas se cayeron de las manos y de los pies. Fíjense que ninguna autoridad le preguntaron, ella, ¿qué ustedes hacen? Porque aquella sacudida le hizo saber a todo el mundo de dónde venía eso. Dios es capaz, hermanos, de operaciones intervencionistas. Gloria a Dios. Dios es capaz de operación intervencionista si la iglesia, si el ministerio está en el Espíritu. Si el ministerio está en el Espíritu. Pero cuando Dios cogió aquella cárcel, lo sacudió de pie a cabeza. Ustedes saben que cárcel tiene pie y cabeza. Ahora, dice la Biblia que la iglesia estaba, ¿qué? Orando. Es como dice, bueno, Señor, aquí llegamos a una situación en que ninguno de nosotros sabemos qué hacer, ni podemos hacer nada. Pero pedimos que tú operes. Y el Señor actuó. Ahora, usted sabe que un holandés vino a predicar en Cuba y yo le serví de intérprete. Usted sabe lo que dijo el holandés. Él dijo, la iglesia estaba tan unida que una parte del cuerpo estaba dentro de la cárcel y el error del emperador es que él no sabía que él había metido solamente una parte del cuerpo en la cárcel y que la otra parte del cuerpo se había quedado fuera. Porque ese estaba tan unido que cuando metió la otra adentro había metido nada más que una parte del cuerpo y la otra parte del cuerpo. Entonces dice que la parte del cuerpo que estaba ahí en la cárcel era la más reposada, que durmieron toda la noche. Y los que no estaban durmiendo eran la parte del cuerpo que estaba fuera de la cárcel, que se pasaba la noche entera llorando, orando. Y entonces Dios hizo así y sacudió aquella cárcel, lo sacó de ahí. Pero dice el pastor, si hubiera sido hoy, los que están en la cárcel hubieran tenido que pasar la noche sin dormir, porque los que estaban afuera hubieran estado roncando.
Entonces, como no hay integración espiritual, pues no hay operación del Espíritu. Ahora, en el versículo 18 viene la parte de la colocación. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Así que a través de la sumersión de todos, el Espíritu no solamente nos coloca, no solamente nos integra, sino también nos coloca. Colocar quiere decir situar en el lugar específico donde va. Entonces, a través del bautismo del Espíritu Santo, el Señor integra la iglesia y coloca a cada miembro en el lugar donde va. No como miembro, porque somos miembros desde que somos convertidos. Pero podemos ser miembros y quedarnos disgregados. Ahora, a través del bautismo del Espíritu Santo, los miembros se integran y se colocan. El Espíritu Santo va usando a cada uno en una forma específica. Eso es lo que quiere decir que Él lo coloca. Él va usando a cada uno en una forma específica. Va usando a cada uno a través de un don y a través de un ministerio específico. Y así coloca a cada uno en el lugar en el cuerpo y en la función en el cuerpo que le corresponde. Ahora, ¿qué pasa si no hay espiritualidad en la iglesia? En primer lugar, si no hay espiritualidad en la iglesia tiene miembros. No, la iglesia tiene congregación, pero no tiene miembros. Tenemos personas que están congregados, pero no tenemos miembros de la iglesia. La iglesia de Cristo. Hay congregación, pero no hay iglesia. En segundo lugar, si no hay espiritualidad, no hay posibilidad ninguna de lograr la integración del Espíritu. Porque mientras más usted insiste, más se ponen bravos. Mientras más usted insiste, más se luchan entre ellos. Mientras más usted insiste en lo espiritual, más usted se hace ofensivo. Porque la persona que está muerta espiritualmente, lo espiritual dice, el hombre natural, ¿qué cosa? No recibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y cuando tú estás hablando de su espiritualidad y está montado ahí en las nubes, te están riéndose de ti. Mire, pobrecito, todos los días está en el mismo lío, está allí con esas cosas espirituales. Te ven como ¿cómo se llama? Sí, como el que tiene un tic nervioso. El que tiene un tic nervioso. Cuando usted tiene una congregación y no tiene una iglesia de personas nacidas, nunca te van a entender. Usted va a romper el pecho, pero nadie te va a entender. Te van a curiosear cuando menos, cuando más benigno, y te miran como un payaso. No se ríen porque hay que tener reverencia en la iglesia. Pero te van mirando, ese antojo que tú tienes de cosas espirituales, te ven como el que tiene un tic nervioso. Entonces, nadie toma en serio nada de eso. Y llega y usted que predica y rompe el pecho, de lo otro.
y no llega a nada. Usted tiene que empezar por tener gentes nacidos de nuevo. Es allí donde empieza la espiritualidad. Y cuando usted empieza por tener gente nacida de nuevo, usted tiene la esperanza de que con el tiempo explicando y mostrando y el Espíritu Santo obrando, la gente van entrando en el sentido de lo espiritual y van buscando lo espiritual. Entonces usted logra que ellos llegan a ser llenos del Espíritu. Porque si no dan valor a lo que usted está enseñando acerca del Espíritu, nunca van a ser llenos. Los cristianos que miren a las cosas del Espíritu como curiosidades, como tic nervioso, o como payaserías, o como antojos, o como caprichos del pastor, nunca van a ser llenos. Para ser llenos, él tiene que empezar por tomar en serio, valorar en su justa medida lo que se está enseñando acerca del Espíritu Santo y la experiencia espiritual. Y solamente cuando lo toman en serio es que van a poder llegar a la experiencia. Entonces, cuando llega a la experiencia, entonces la iglesia entra en la integración. Debe ser una congregación de congregados y empieza a estar integrados. Entonces el Espíritu Santo empieza a usar cada uno. Se acabó de cada uno se mete. Se acabó la persona que se mete ellos a hacer esto y hacer lo otro. O se acabó de que quítate tú para ponerme yo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, donde todos están bautizados en el Espíritu y el Espíritu Santo está colocando a cada uno. Se acabó de que yo me meto y se acabó de que quítate de que tú para ponerme yo, y el Espíritu empieza a usar a cada cual en aquello en lo cual Él quiere usarlo. Entonces, hay personas que envidian a lo que Dios está haciendo con otros, porque Dios no está haciendo nada con ellos. Pero cuando estamos bautizados en el Espíritu Santo, nadie tiene que envidiar a nadie. Cada cual está conforme con lo que Dios está haciendo con él. Aleluya. Con lo que Dios está haciendo con él. Y viene aquel ambiente precioso, ¿verdad? De amor ministerial. No solamente cada cual ministra en la especialidad que Dios le ha dado, sino nos apoyamos mutuamente en la obra del Señor. Esto es un cuadro muy lindo, ¿verdad? Yo voy a terminar esa clase hoy leyendo el final del capítulo 2, del 8 al 31. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. ¿Verdad? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesita, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Ya aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Así que el ideal de la vida en el Espíritu
es que en el cuerpo no haya ¿qué? Desavenencia, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, vemos aquí enfatizado ¿qué cosa? La diversidad, ¿verdad? La diversidad. Ahora, estas preguntas que se hacen aquí son interesantes. Y son interesantes por una de las preguntas por una. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? ¿Son todos profetas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todo milagro? ¿Tienen todos dones de sanidad? Bueno, y si todas las preguntas hasta aquí son no, el que sigue es diferente. Si todas las preguntas hasta aquí, la respuesta es no, el que sigue es diferente. Hay que adelantar un argumento para decir que esto es diferente. La pregunta que sigue: ¿hablan todos en lengua? La respuesta es la misma de todos los demás, ¿verdad? No. ¿Interpretan todos? Algunos quisieran que nosotros lo leemos así. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos de la edad? No. ¿Hablan toda lengua? Sí. ¿Interpretan todo? No. ¡Aleluya! ¿Ese tiene lógica, mi hermano? No tiene lógica, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo, que en cuanto a los dones y los ministerios, su propósito es diversidad. Pero en cuanto al Espíritu, Él quiere que todos estemos en un mismo Espíritu, para que en medio de la diversidad haya integración, haya unanimidad, haya convergencia, hay complementariedad, y que dentro de esa complementariedad de la diversidad se va realizándose en la iglesia el cuerpo de Cristo. Y hay otra imagen que podemos utilizar: un policlínico. Un policlínico tiene cardiólogo, ¿cómo se llama? Pediatra, psiquiátrico, psicólogo, muchos ólogos, ¿verdad? Hay muchos ólogos en el... ¿Cuál ustedes quisieran una doctrina de un solo don allá en el policlínico? Una doctrina que en la universidad empiezan a sacar a granel psicólogo, y entonces no hay... ¿Cuál ustedes votarían por eso? Pues nadie en el cielo votó porque haya nada más lengua en la iglesia. Nadie en el cielo votó. Ni Dios, ni ninguno de la Trinidad, ninguno de los ángeles, nadie votó por eso. Porque lo que Dios quiere en la iglesia es especialidades. ¡Aleluya! Hay algunos que piensan que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Es todo lo contrario.
Nosotros queremos más. Aleluya. Y no menos. Y precisamente porque queremos más. Por eso es que no queremos menos. Aleluya. Queremos. Entonces quiero terminar en esa idea. Estar solo, tú puedes estar solo en la carne. En la carne se puede estar solo, pero en el espíritu no se puede. En el espíritu tenemos que encontrar nuestro lugar y nuestra función en el todo que el Espíritu Santo está armando, en todo lo que el Espíritu Santo está confeccionando. Y si usted está dirigido por Él y gobernado por Él, entonces Él te va a llevar a eso. La única manera en que tú no llegas a eso es que tú te gobiernas. Pero si Él te gobierna, tú vas a llegar a eso. Que Dios le bendiga.